Boca siempre. Quiere hacer un repaso. Boca siempre Boca. Sí. ¿Cómo tiene que ser? Está Inestrosa. Sí, lo tengo a mi espaldas. Inestrosa y Úbeda. Está Ander Herrera ya. Perfecto. Bueno, estamos hablando de Úbeda y Ander Herrera. Van a estar presentes el 2 de enero en el predio de Ezeiza. Ya eso es noticia. Eso, y aparte ya está confirmado. Ander Herrera va a firmar su vínculo. Todavía no lo hizo, obviamente, porque sigue en España, pero ya está todo ok. Claro. Úbeda no tiene que firmar un nuevo contrato porque tiene contrato hasta junio. Nos centramos mucho en el contrato de Úbeda y tema que ya está saldado. Sí. Hablamos muy poco del desafío que para Úbeda es ahora este semestre, ¿no? Seguro. Ahora Copa es Libertadores. Porque se había ganado la continuidad hasta el cambio. Creo que, independientemente de la decisión de Boca, si el anuncio o no anuncio, en la opinión pública se había ganado la continuidad hasta el cambio. Fue un mojón eso. En el último partido se abrió el debate sobre su capacidad al frente de Boca. Sí, pero ahora se recapitula, digamos, el desafío para Úbeda en este próximo semestre. Es que hay algo ni más ni menos que con Copa Libertadores. Que hablamos, Emi, a lo largo del semestre pasado, que era la emoción violenta que había provocado en todos la situación ruso. Claro. Que era parte de los méritos de Úbeda, haber sabido llevar la situación con el plantel, como hacer una comunión, vamos firmes para adelante. Pero no era el técnico de Boca. No. ¿Se entiende? Claro. Sí, Era el que pudo capear el temporal de lo que pasó con Russo. Ahora es el técnico de Boca. Ahora es tuyo y los resultados mismos van a definir su futuro. Porque, totalmente. Se termina en junio. Si hasta ahí Boca tiene Copa, Úbeda técnico. Sería lo si más hace lógico. bien las cosas, sería lo más lógico, sí. Con vida No sé en la si- Copa, no. Pero ahí sí tenés que renovar. Ahí tenés En que junio renovar y yo tenés creo que que ahí hablar. va a haber un balance mayor de si solamente clasificaste a los octavos de final de la Copa Libertadores. Ahora, teniendo en cuenta esto que ustedes hablaban, Úbeda nunca tuvo un respaldarazo, entiéndase, oficialmente, de decir es el técnico de primera división. Obviamente que el más importante es seguir. Y ya es el que le tiene que interesar a Úbeda y al cuerpo técnico. Pero digo, no hubo posteo, no hubo declaración oficial. Y que ahora no tiene por qué haberlo. Que enmiende la declaración de Delgado, digamos. Ese es el punto. Para mí ahora no tiene por qué haberlo de un tuit de se renovó o es el técnico de primera división, porque ya lo venía haciendo. O sea, ahora no tenés esa necesidad de anunciar a Úbeda como técnico, porque desde lo contractual no cambió nada y porque ya venía dirigiendo. ¿Qué vas a anunciar? El técnico, si los últimos partidos lo dirigió él. Sí, yo creo que en algún momento, tal vez con una misma declaración como Delgado, decir, bueno, ¿qué se vio en esa evaluación para que Úbeda siga? Porque hubo una evaluación. Terminó la evaluación. Claro. O sea, antes de las declaraciones de Delgado, Boca no tiene por qué comunicar nada. Porque la verdad que es lógico. Úbeda sigue, en todo caso la duda fue nuestra, de los hinchas, etc. Con las declaraciones de Delgado, lo estamos evaluando, entonces hubo una evaluación. Claro. Bueno, después con el tiempo nos enteraremos, veremos si por boca de Delgado, si por boca de Riquelme o de quién, cómo fue esa evaluación y qué dio positivo. Yo creo que a grandes rasgos nos quedamos justamente con ese último cambio. Pero después hizo muchas cosas positivas, incluso, y hay que incluir también el tema Boca River, en el Monumental, en la Bombonera, Boca le ganó a River y Úbeda era el técnico. Entonces, yo no comulgo con esa idea de ante el primer partido difícil. No, hubo otros y Boca lo supo sortear bien. El punto es que ese error termina justamente en la gente, sobre todo, dejando un mal recuerdo. Hay mapita. Sí, mapita que, bueno, lo conocemos, ¿no? Nosotros lo vemos de lejos, pero lo conocemos y tiene que ver justamente con... Menos mal que lo conocemos. Claro, sí, por eso yo intentaba ver si lo teníamos muy cerca, porque está lejos, pero bueno, por suerte conocemos los jugadores, así que no lo vamos a decir en mismo orden, porque no lo vemos, pero sí sabemos que Marchesini y que Bray son los arqueros, eso lo sabemos. Entonces, de ese lado, a ver, Boca esa posición no va a reforzar. Tanto Marchesini y Bray van a seguir siendo los arqueros Ceneices. Y yo creo que también Javier García. Y ustedes miran, pero no finaliza el vínculo mañana. Bueno, yo creo que hay muchas chances justamente para que Javier García siga siendo el tercer arquero de Boca. Siguen hablando, en general hablan y hacen una referencia que es muy importante y muy trascendente en el vestuario. Sí. Tiene, a ver, no es referente desde la práctica en sí porque no juega, pero yo creo que acompaña muy bien y es uno de los jugadores consultados por los más chicos y todo. Pero bueno, obviamente los referentes son los que están dentro del campo casi siempre. Sí, y hay algo que no se puede soslayar tampoco, que tiene una buena relación también con Román. Sí, tal cual. Y tanto él
como otros jugadores que tal vez se ponían los últimos días de vínculo, era bueno, ya sabemos que en todo caso la renovación es mucho más simple que jugadores que vos sabés que tienen ofertas de otros lados. ¿Cuántos años tiene? 38. 38. 39 cumplen en Y febrero. se va a retirar en Boca entonces. Sí. Yo creo que sí. Todavía no es oficial la renovación, pero todo indica que sí. Barinaga, Blondel, Advíncula. Hoy hablaste de esto. Sí, lateral derecho es un tema para seguir y mucho. ¿Por qué? Barinaga, él va a seguir en el club, yo creo que sigue siendo titular. Blondel o Advíncula, imagino alguno de los dos afuera. Y hay que agregar otro nombre a esa lista, Dylan Gorosito. Es uno de los juveniles que ya desde el primer día de la pretemporada va a estar trabajando con Primera División. Un Dylan Gorosito que, recuerden, ya debutó en Primera con Martínez contra Defensa y Justicia, 45 minutos frente a Defensa. No fue buen partido de Boca en general, pero tampoco de Dylan. Y que el Mundial lo puso nuevamente en una muy buena posición para que Dylan Gorosito demuestre lo que sabe, porque claramente lo sabe hacer, demuestre jugar en Primera División. El Mundial Sub-20, sí, claro, sí. Entonces, desde ese lado, bueno, Dylan Gorosito va a estar ya desde el primer día en la pretemporada. Ahí en realidad lo que pasa es que tenés 5 nombres porque vuelve el Chelo Weigand. Es cierto, que se va a ir. Que se va a ir. Pero tenés es parte de una negociación. Tal cual. Que hay que hacer. ¿No tiene ninguna chance de quedarse? No. Weigand no. No. A ver, obviamente que él podrá tener ganas. A él le gustaría. Sí, porque es hincha de Boca y todo, pero yo creo que no tiene chances. En ese caso, dijimos, Gimnasia, Belgrano, hay distintos clubes interesados por él. Tiene mercado. Sí, obviamente. Tiene mercado. Viene Inter de Miami, es un jugador joven que ya ha demostrado también en la primera de Boca lo que puede llegar a ser, pero yo creo que la decisión es directamente que siga en otro club. En Gimnasia, no sé la cuestión contractual, por supuesto, pero en Gimnasia dejó una imagen muy positiva. Muy positiva. Mira, te diría que a esta altura ninguno de los 26 se queda. Después veremos, por ejemplo, está lo de Javi Saralegui, ya lo hemos mencionado, seguramente seguirán Tigre. De los 26 que vuelven de préstamos. Que vuelven, claro, que lo habíamos mencionado antes, por eso no lo detallé, pero son 26 jugadores que vuelven de su préstamo y yo te diría que ninguno se queda. Son jugadores importantes. Javi Saralegui, lo más probable es que siga en Tigre. Después, Gianpaoli, que hizo las cosas muy bien en esta última temporada en Gimnasia. Antes la había hecho. El día del clásico. Sí. Pero antes había hecho las cosas muy bien también en Uruguay. Y yo creo que tampoco se puede quedar. Boca tiene un plantel muy largo y entienden que armado como para sumar muchos jugadores. Gimnasia lo quieren. Gianpaoli también. Sí. Bueno, está pidiendo mucho en Gimnasia. Está muy bien igual. Muy bien. Un club que hace muy bien. De hecho, la gran mayoría. Bueno, Briasco no fue el caso. Dice Radi. Claro. Briasco no fue el caso, pero después la gran mayoría de jugadores que han ido a Gimnasia han tenido un buen rendimiento como para regresar y después poder foguearse en otro club. A mí me sorprendió, yo pensé que la chance. No me sorprendió, digo, si hubiera habido posibilidad de que alguno se quedara de esos 26, eran los centrales. Sí, porque Boca necesita un central. Exacto. Sí. Yo creo que era Javi Saralegui, que tenía, que en algún momento tuvo chances por lo hecho en Boca y en Tigre. Sí. Porque en Boca también jugó bien. Sí. Después Gago eligió a Dalmaso por otra característica del jugador, pero en Boca lo había hecho bien Saralegui. Córdoba, ayer charlando con nosotros, mencionó lo del central. Y si uno repasa, yo creo que Costa aprobó por lejos, con creces. Te da la posibilidad de jugar también de lateral izquierdo. Di Lolo aprobó, pero está faltando un central titular, derecho. ¿No? Sí, para mí a mí en lo particular Figal me gusta mucho. Lo que pasa es que con Figal no te puedes confiar. Claro. Porque ha tenido muchas lesiones musculares. Entonces, jugó poco este año. Uno de los partidos donde él le tocó jugar en la última etapa, que fue contra Tigre, en el último partido en la Bombonera, llegó con lo justo porque había tenido una molestia muscular. Pudo jugar y lo hizo bien. Jugó muy bien. Sí, tal cual. Muy bien jugó. Por eso te digo, pudo jugar y lo hizo bien. Pero terminó con lo justo. Claro, entonces vos decís, bueno, tenés que tener una opción más. Por lo tanto, Di Lolo como primer central, porque hasta ahora, más allá de intereses, ofertas formales, Boca no ha recibido. Figal y yo creo que alguien más. Porque vuelvo. A mí Di Lolo también me parece que ha rendido muy bien. Ahora, no sería de extrañar que en un equipo de las características de Boca llegue un central
titular Uno de y lo nombre. relegue. Si yo te pongo a Hernández, vos me vas a decir, no, tenés que poner en la otra columna, la de Costa y la de Pellegrino. Bueno, en Boca entienden que Hernández, que es derecho, puede jugar en las dos posiciones y por eso la búsqueda con Hernández. Que puede ser titular, como primer central o como segundo. Entonces, que pelee el lugar de segundo central, sí, claramente lo puede hacer por la experiencia, eso ya está descartado. Ahora, el primer central también lo pueden tener. Por eso la búsqueda de Hernández particularmente, te puede cumplir con las dos posiciones. Y después tenés, bueno, juveniles, lo de Mendía lo habíamos dicho, seguramente va a ir a préstamo, o Peñarol, Sarmiento, o Platense. Y después tenés, bueno, Salomón lo mismo, varios centrales que regresan que yo creo que nuevamente serán negociados. Y Blanco titular indiscutido. Blanco titular indiscutido, la posibilidad de Ayrton Costa, como vos decías. Sí. Uno entiende que a priori no va a ser la primera opción. Braida como alternativa. Estamos todos de acuerdo que Braida es más medio que el lateral izquierdo, ¿no? Estamos todos de acuerdo. Sí, era delantero. Ah, está bien. Estamos todos de acuerdo de ese lado. Pero, Alternativa, dijo. Eso claro, pero a ver, hoy en día es lateral izquierdo en Boca. Es alternativa de lateral izquierdo, Úbeda, en su momento Russo. Y así lo usa en las prácticas. En las prácticas sí. El suplente es Braida. Fabra, recuerden, finalizó el vínculo. Veremos si seguirá en Atlético Nacional o dónde, pero la idea es que claramente ya desde las últimas prácticas Fabra ni siquiera participaba en las futbolísticas porque lo era Braida. Y hay en el medio tenemos para 3 equipos, ¿no? Y en el lateral izquierdo te tengo que agregar un juvenil, que es Sampieri, que es un chico que también es recordado por la gente por una muy buena jugada en un clásico de reserva, que después no terminó convirtiendo él el gol, pero fue una jugada casi maradoniana de todos los que se pasó. Terminó siendo gol de Bianco, del juvenil Bianco. Pero es un jugador que en Boca le ve mucho futuro y que por eso ya desde el primer día de la reserva lo suman como lateral izquierdo. Esa es la apuesta lógica, que el tercero sea un juvenil. Sí. O sea, dos buenos nombres. No en todas las posiciones, pero que haya un juvenil. Pero, digamos, no es un Colo Barco que pida pista en primera, o más o menos. Es que el Colo Barco es una vara muy alta, claro. Vos estás hablando del Colo Barco que era un... No, pues digo, a mí no me gusta usar la palabra crack, pero la verdad que desde chico lo que pasa en el mundo Boca este es muy bueno. Sorprendía porque no había tocado primera y ya hablaba todo el mundo del Colo Barco. Sí, por eso digo, es un chico muy bueno que despierta esos comentarios, pero es más gradual. La normalidad, claro, de lo que es ser jugador de Boca, que en definitiva es un muy buen nivel. Perfecto, completamos la defensa. Vamos al medio. Defensa, exacto. Y acá tenés más opciones y eso que vos decís de el tercer jugador juvenil, que sería la lógica, en Boca no lo es. Pero porque también tenés mucha competencia. Este año sí vas a tener mucha competencia porque es Copa Libertadores. Sí. Y bueno, después lo que es jugar en Boca, que siempre te pide tener un jugador más de experiencia en cada puesto. Por derecha. ¿Qué formato armó? ¿4-3-3? ¿4-4-2? ¿Qué hizo? 4-4-2, pero fue la producción. Yo me voy a lavar las manos de todo esto. Ok, listo. O sea, es el último planteo. Porque no juega así. Pero ojo con Inestrosa volante, ¿eh? Ojo. ¿Por qué? Porque... sí, entiendo lo que va. Ceballos, en un 4-4-2. Inestrosa en un 4-4-2. Claro, en un 4-4-2 sí, es lógico. Y que puedan jugar Merentiel y Jiménez. En un 4-3-3 no. No, porque ahí va Ceballos e Inestrosa uno por cada lado. Es que va a jugar con 2-9, no puede seguir acumulando centrodelanteros. Le pasó todo el 2025, que los laterales la pasaron mal, porque cada vez que lo atacaban por los laterales no había colaboración del Ceballos Palacios que usted utilizó de 4-4-2. Sí, yo creo que en algún momento el doble 9 tiene que descansar un poco. Descansar, dije, no, para que nadie no lo desaparecer. Claro, no, para que nadie lo tome mal. Descansar un poquito. Que en algunos partidos probemos otra cosa. Claro. Que aparezca. Ámbito internacional, ámbito local, que cambien alguno. Y ahí empezar a ver. Si jugara con un solo 9, Cavani, Jiménez, Merentiel, más el que venga. Sí. 4 para un solo lugar. Bueno, pero... Es una barbaridad. Está bien. Si el equipo funciona mejor en otras opciones... No, digo, por los indicios que están dando las decisiones. No entiendo. Son indicios de jugar con 2-9. Sí. Sí, yo creo... ¿No estás tan convencido? No estoy convencido. Entiendo tu punto. Ahora, va a haber más competencia. Y esto seguro. Entonces, a partir de abril vos vas a tener más o menos 2 partidos por semana.
Entonces, desde ese lado, bueno, el 9 que juegue en la Copa Libertadores, tal vez otro, porque Cavani no va a jugar todos los partidos. Entonces, tal vez otro tendrá la chance. Yo creo que Boca en algún momento tiene que probar eso. Es verdad que, y lo venimos diciendo nosotros, ante la pregunta de ustedes, ¿qué pasa con Cavani si está al 100%? Bueno, si Cavani está bien, va a ser titular él. Y sería injusto que salga, por ejemplo, Merentiel del equipo con todo lo que hizo. Pero digo, en algún momento yo creo que Boca tiene que probar otro planteo. Porque es verdad que el rival ya ya lo conoce cómo juega y no termina de sorprender. Así que veremos si va a haber un cambio de planteo. En este trabajo de pretemporada sirve. Dibujo el margen, elegido por la producción, como usted aclaró, los volantes. Palacios, sí. Lo ponemos por derecha, porque si no... La lista termina siendo largo, pero Palacios claramente por derecha, por izquierda. Por derecha, sí. Aguirre y Alarcón. Alarcón. Alarcón sigue en Boca. Por las dudas, porque, claro, hasta en algunos partidos ha estado fuera de los concentrados. Sí, claro. Con todo lo que implica tener un plantel largo. Incluso llegó un pedido de préstamo de México. Boca lo que quiere es, en todo caso, venderlo. Que paguen. Y sí. Paredes, Ander Herrera y Belmonte. Paredes, Ander Herrera, Belmonte, sí. Y después... Bueno, Delgado y Bataglia, teniendo en cuenta también que esa lista de prioridades puede llegar a cambiar. Hay que ver si Milton Delgado va a seguir siendo titular o Bataglia recupera el lugar. Porque con diferentes opciones, necesitas más Barro, Belmonte, necesitas más juego, tenés opciones. Tiene de todo. Y lo noto a Fede preocupado. ¿En qué sentido? ¿Y a dónde entra Escasíbar ahí, no? No, bueno, ese es un problema de ustedes. No, pero te vi con esa cara diciendo, ¿para qué quieren a Escasíbar? No, o sea, pero bueno. Escasíbar, yo lo había mencionado uno de estos días, la búsqueda de Escasíbar es porque es Escasíbar. Entra y te soluciona ahí el tema del 8, te lo soluciona. Es Escasíbar. Bueno, del otro lado. Y después Ceballos por izquierda, como tiene que ser, y como varias veces. ¿No? Lo hemos dicho, por suerte ya entraron en razón y juega por izquierda. Zenón. Se casó Zenón. Sí, fueron algunos de los jugadores. X Fernández, Medina, estuvieron ahí en el casamiento de mira. No sé, vi la imagen de Zenón casándose, no sé quién los invitó. Muchos jugadores. X Fernández también se casó, ya que estamos hablando del tema. Se casó también. También. Toda familia Fernández en San Miguel se han casado. Bueno, y Velasco. Su zona. Claro. Sí. Y Alan Velasco. Se casó Lescano, se casó González Pires, mucha gente se casó. Mucho, y bueno, aprovechan, como decía Bilardo. Como decía Bilardo, aprovechen esta época. Bueno, Velasco. Sí. Que no es volante. Que no es volante. Pero que él mismo dice, bueno, pero... Ya estamos llegando a lo delantero. Hay en el mapa, como si hubiera estado, en serio, armado por otro entrenador, por otro consejo, como que conviven muchas ideas futbolísticas, o como si hubiera existido una idea que luego se dio marcha atrás, porque, no sé... ¿Por posiciones decís vos? ¿O por... Más que por características. Porque hay algunos jugadores que dan para 4-3-3 y... Sí, bueno, es que hay una por ahí Paredes te cambia todo, no llega Paredes y te cambia todo. Pero hay una comunión un poco de eso, porque este es el plantel que armó Russo y Gago. O sea, todavía conviven, correcto. Y algunos de mucho antes también. O sea, hasta ahora no estamos hablando de los refuerzos de gestión. ¿Se va a quedar o sigue esa idea de que...? Sí, porque hasta ahora no llegó ninguna oferta. Claro. Yo creo que si llega una oferta, no estábamos hablando de 18 millones como en su momento llegó de Alemania, pero si llega una oferta puede ser comercializado. El punto es que hasta ahora no llegó y en este como un suplente que entra, bueno... Ahora, como un suplente que casi no juega, ¿no? Sí. Es raro. Es perdido. Sí. Una figura... Todo eso fue... Mismo desde el punto de vista de Zenón, la intención de, bueno... En cualquier otro lugar juega. Una edad ideal para jugar. Claro. Tal cual. Todo eso fue, soy insistente con esto, pero todo eso fue con una sola competencia. Ahora la situación te va a cambiar. Igual y va a haber más lugar para todos. Sí. Vos que tenés confianza con él, decile, más vale que gane, porque si no rápido... Claro, es cierto. Sí, obvio. Esa competencia va rápido. Bueno, no, pero ¿sabes qué? No, la triple competencia o la doble competencia te va a durar hasta el Mundial como mínimo. ¿Qué triple? ¿Qué triple? Copa Argentina, en febrero ya juega. Vale. El torneo local tiene mucha fecha. 3 meses. ¿Y qué habla, Radio? Perdón. La Copa Libertadores te dura hasta el Mundial como mínimo. Sí. Porque si no, si quedas 6 eliminado, partidos. Es el Mundial. 6 partidos. Bueno, sí, el torneo local también, ¿cuántos son si quedas eliminado? O sea, torneo local y Copa Argentina. Sí. Copa Argentina, 7. ya jugás en febrero. Este torneo local va a haber mucho partido entre semana por el Mundial. Sí, se aprieta. Por lo tanto, desde ese lado, bueno, podés... Boca necesita tener un plantel largo. Así que de ese lado no veamos algo negativo, lo que es positivo. Delanteros, los tengo acá arriba mío. El gurí que está esperando además. Cavani. Sí.
Bueno, Milton Jiménez, obviamente, Sí. Merentiel, Sí. y hay que agregar por ahora Inestrosa, que yo creo, e insisto con esto, yo creo que va a ser el primer refuerzo Ceneice, y después, ya que está esperando el Gurí, veremos si suma también a Cuello. Y además de Hernández, que mencioné. El Gurí dice todo que no, así que... Es que, a ver, primero lo que tiene que hacer San Lorenzo, y ahora lo vamos a hablar con él, es solucionar sus temas. Y después, ahí, Boca irá. Confían en que San Lorenzo levante las inhibiciones. Así que toda la confianza plena en el Gurí la tiene del lado de Boca. Mirá el... Hola gente, hay definición en Boca y ya no quedan dudas. Claudio El Sifón Búveda será el entrenador del Xeneize en 2026. Después de varios días de rumores, silencios y lecturas cruzadas, Juan Román Riquelme tomó la decisión de ratificarlo y seguir adelante con el proyecto. El cierre del 2025 había dejado algunas señales de incertidumbre. La derrota frente a Racing, el cambio polémico de Ceballos y las declaraciones de Marcelo Delgado habían encendido las alarmas en el mundo Boca. Sin embargo, puertas adentro la postura nunca cambió. Riquelme confía en Úbeda y considera que un mal partido no borra todo lo construido en meses de trabajo. Desde la dirigencia valoran especialmente cómo el Sifón tomó el mando del equipo en un contexto muy delicado, marcado por el fallecimiento de Miguel Ángel Russo. Acompañado por Juvenal Rodríguez, Úbeda logró sostener el grupo, darle continuidad a una idea de juego y mantener unido al plantel en un momento emocionalmente complejo. Ese manejo humano, sumado a la convivencia diaria y al respaldo de los referentes, fue clave para que el DT se ganara el aval interno. Otro punto fuerte es la sintonía con los jugadores. En Ezeiza destacan la buena relación del cuerpo técnico con el plantel, el clima de trabajo y la claridad en los mensajes. Esa conexión generó tranquilidad en la dirigencia, que entiende que hay una base sólida para encarar un 2026 donde la Copa Libertadores volverá a ser el gran objetivo. Ahora resta resolver una cuestión formal, el contrato. Úbeda tiene vínculo hasta junio de 2026, pero firmado como ayudante técnico. En Boca deberán decidir si continúan bajo ese esquema o si se arma un nuevo contrato, ya con su rol de entrenador principal hasta diciembre del próximo año. También está sobre la mesa la posibilidad de sumar un nuevo ayudante de campo. Por ahora no hay definiciones, pero sí una certeza. Si llega alguien más al cuerpo técnico, no será alguien del club, ya que Riquelme no quiere tocar la estructura de inferiores. En definitiva, Boca apuesta a la continuidad y a la estabilidad. Riquelme bancó a Úbeda incluso en momentos de ruido y le da la responsabilidad de liderar al equipo en un año clave. El Sifón tendrá la chance de consolidar su idea, con respaldo dirigencial y la Libertadores como gran desafío. Ahora el foco pasa del debate a la construcción. Muchas gracias por ver el video. Recuerden que pueden suscribirse y dejar su like, que es totalmente gratis.